En este video hablaremos sobre las razones trigonométricas. Para esto debes saber los conceptos básicos. Si tienes un triángulo rectángulo y tienes ubicado el ángulo alfa por acá, entonces el lado que está enfrente del ángulo es llamado cateto opuesto. Aquí tenemos el cateto adyacente y el lado más largo del triángulo rectángulo es llamado de hipotenusa. Por tanto, las funciones trigonométricas se definen del siguiente modo. Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente será igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, hablemos de un triángulo equilátero cuyos lados miden 2, cada uno de ellos. Es sabido por geometría básica que los ángulos internos en este caso deberán ser 60 grados, 60 en los tres vértices. Si nosotros dividimos a la mitad este triángulo equilátero, obtendremos este triángulo rectángulo, donde este lado medirá 1, la hipotenusa medirá 2, y si aplicamos Pitágoras podemos obtener el valor de este lado, que es raíz de 3. Por tanto, vamos a observar los dos ángulos que tenemos, 60 grados primeramente. Si nosotros calculamos seno de 60 grados, según la definición, esto debe ser igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si observamos los datos numéricos en este triángulo, lo que tenemos es cateto opuesto, raíz de 3 y la hipotenusa es 2. Por tanto, seno de 60 grados será igual a raíz de 3 sobre 2. En cuanto a coseno de 60 grados, por definición es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso el cateto adyacente está acá, es 1, y la hipotenusa 2. Por tanto, coseno de 60 grados es igual a 1/2. Finalmente, tangente de 60 grados. Tangente de 60 grados por definición es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, raíz de 3 sobre 1, que queda raíz de 3. Ahora veamos los valores de estas funciones trigonométricas en el ángulo 30. Seno de 30 grados será igual cateto opuesto, que en este caso sería 1, sobre la hipotenusa, que siempre será 2, es decir, 1/2. Coseno de 30 grados será igual a cateto adyacente, que es raíz de 3, sobre la hipotenusa, que es 2. Tangente de 30 grados será igual a cateto opuesto, que es 1, sobre cateto adyacente, que es raíz de 3. Y así tendremos los valores de estos grados para las tres funciones trigonométricas. Ahora deseamos conocer el valor de las funciones trigonométricas para 45 grados. Para eso, nosotros construiremos un triángulo rectángulo cuyos lados miden 1 y 1. Aplicando Pitágoras, la hipotenusa puede ser calculada fácilmente y su valor será raíz de 2. En cuanto a los ángulos internos, aquí tendremos 45 grados en estos vértices. Si nosotros calculamos el valor de las funciones trigonométricas, tendremos que seno de 45 grados
y observamos esto de aquí. Es igual a cateto opuesto, que es 1, sobre la hipotenusa, que es raíz de 2. Coseno de 45 grados será igual, del mismo modo, al cateto adyacente, que también vale 1, sobre la hipotenusa, que es raíz de 2. Finalmente, tangente de 45 grados será igual a cateto opuesto, que es 1, sobre cateto adyacente, que también es 1. Por tanto, tangente de 45 grados es 1. Un dato útil que podemos comentar es que si nosotros tenemos el plano con el eje X y el eje Y, sabemos que se distinguen los cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. En otro video hablaremos sobre el comportamiento en cuanto a los signos de las funciones trigonométricas en cada cuadrante. Ahora quiero hacer la siguiente observación. Sabemos que el ángulo entre el eje X y el eje Y es 90 grados. Por tanto, 45 grados estará justo aquí, a la mitad. Si nosotros queremos ubicar 30 grados, ese ángulo estará aproximadamente por acá. Y 60 grados, que es más que 45, estará por acá. Nosotros ya conocemos los valores de las funciones trigonométricas y te habrás dado cuenta que para 45 grados se cumple algo muy particular. Para este grado, la función seno y coseno coinciden. Ambas tienen el mismo valor de 1 sobre raíz de 2. En el primer cuadrante, este es el único ángulo que va a cumplir esa propiedad. Por tanto, se pudiera decir que si un ángulo pertenece al primer cuadrante y seno de alfa coincide con coseno de alfa, entonces alfa debe ser necesariamente 45 grados. Finalmente, hablaremos sobre los ángulos cuadrantales. Te habrás dado cuenta que si bien los ángulos se miden a partir del eje X, en este sentido, en el caso de los ángulos positivos, y en este sentido, en el caso de los ángulos negativos, existen ángulos como el que se genera en el eje Y, que mide exactamente 90 grados. Aquí tenemos 90 grados. Podemos mencionar otro ángulo que coincide con el eje X, pero del lado negativo. Es este. El ángulo que se genera es 180 grados. Finalmente, si nosotros medimos el ángulo hasta el eje negativo del eje Y, tendremos 270 grados. Y si continuamos en esta dirección, obtendremos 360 grados. Estos ángulos que coinciden justamente en la frontera de los cuadrantes son llamados ángulos cuadrantales. Forman parte también de los ángulos notables. Es posible determinar el valor de las funciones trigonométricas en estos ángulos, pero eso lo veremos en otro video cuando entendamos las funciones trigonométricas en la circunferencia unitaria. Por ahora, podemos escribir las equivalencias en radianes de estos grados. A 90 grados en radianes tenemos pi medios. 180 grados en radianes es pi. 270 grados en radianes corresponde a 3 veces la medida de pi medio, es decir, 3 pi medios. Y finalmente, 360 grados corresponde a 2 pi.